si Crisia tiene la oportunidad, ¿verdad? De aquí al jueves lo pueda entonces visualizar. Entonces, ¿de qué vamos a trabajar este ratito? Bueno, vamos a hacer una práctica de alguna manera simulando la situación en la que ustedes van a trabajar el examen. Ojo que, de nuevo aclaro, ¿verdad? El día del examen ya son preguntas ahí en mediación. Tendrán algunas consultas, temas teóricos, ¿verdad? De la materia que hemos visto, algunas otras preguntas, como decía la última línea del enunciado del examen. Si ya requieren cálculos, ustedes van a tener el software estadístico y los datos, ¿verdad? Para entonces procesarlos. Si usted, por ejemplo, usa R, entonces sería bueno que ya vaya generando un código con ciertas situaciones, ¿verdad? Ciertos tipos de cálculos, previendo, ¿verdad? Incluso adaptando los datos, que no te vayas a llevar una sorpresa a la hora de incorporar datos. También Minitab, practiquen agregando los datos, como sería la duda que tuvo Saúl al inicio es súper válida, pero hoy es el momento de practicarla, hoy ya durante la clase o después de la clase, a más tardar mañana, el jueves ya no tiene sentido. Esa es una duda general, válida, de uso de software. Yo no tengo cómo aclarársela, practíquenla ustedes, ¿verdad? Entonces, es importante que todo eso lo tengan previsto. Esta información también está ya en el aula virtual, ahí la pueden descargar. Entonces, bueno, obviamente aquí es una situación distinta al contexto anterior, datos distintos a los del examen, pero al final del día trato de simular un poco, ¿verdad? Sobre esa experiencia. Y eso sí, probablemente vamos a estar en una, dos o tres preguntas toda la tarde, entonces obviamente es distinto a la situación del examen, pero bueno, vamos a sacarle el provecho a lo que se puede. Entonces, igualmente, vamos a trabajar con la materia del curso. Los datos de ese Excel son datos simulados, generados en este archivo que les he cargado y al final del día son datos generados con inteligencia artificial. Hay situaciones que nos van a surgir y yo las decidí dejar así, no corregir, para que tengamos el chance de analizar, ver qué está pasando o ver si los datos son buenos o malos y habría que cambiarlos y todo eso es importante y es relevante que lo podamos discutir, que tengamos la oportunidad de verlos. Entonces, esos datos están así. En cuanto al contexto, pues una empresa costarricense dedicada a la fabricación de empaques. Ah, y un último tema. Obviamente, digamos que todo este espíritu de examen colabora mucho para, digamos, todo lo que es el análisis de datos, ¿no? Porque ya tenemos contexto, ya tenemos datos y a partir de ahí analizamos. Pero recuerden que la última parte de su curso fue no enfocado en el análisis, sino en el diseño, ¿verdad? Entonces, a partir del contexto que está ahí, pueden haber preguntas que estén planteadas sobre el diseño del experimento también, ¿verdad? O sea, eso también formó parte del curso. De hecho, el último laboratorio que todavía no he terminado de revisar, espero terminarlo pronto, pero digamos, ese se enfocaba, lo habíamos aclarado, se enfocaba más en que pusiéramos el ojo a todos los temas de diseño, ¿verdad? Entonces, para que también lo tomen en cuenta. Ok, entonces, este otro de práctica, tenemos una empresa dedicada a fabricación de empaques de cartón corrugado. ¿Sí han visto los empaques de cartón corrugado? ¿Qué es cartón corrugado? Eso está claro. Sí, no me digan que no. Todo este tipo de cajas son cajas de cartón y generalmente si ustedes hacen un zoom o quitan una de las capas, se dan cuenta que en el intermedio hay algo como esto, ¿no? ¿Lo han visto? Sí, profe. Ujú. Y eso es a lo que llamamos cartón corrugado, ¿verdad? Entonces, hay un
exterior, que generalmente es liso, esa es la textura general, pero en el interior, en las paredes internas, generalmente suele ser así por diferentes razones. Entonces, la empresa se encarga de hacer empaques, le da forma a los empaques y utiliza el cartón corrugado. Uno de los puntos críticos del proceso es el encolado de las solapas de las cajas, que debe garantizar una resistencia de sellado suficiente para soportar el manejo y el apilamiento durante el transporte. Entonces, encolado es con cola, o sea, ¿verdad? Con el pegamento. Entonces, esa situación es algo que determina sobre la resistencia, ¿ok? La empresa evalúa cuatro tipos de adhesivos: el adhesivo P, el adhesivo Q, el adhesivo R y el adhesivo S, y su efecto sobre la resistencia de sellado, ¿verdad? Entonces, esa resistencia de sellado medida en kilogramos fuerza. Eh, no es tan común en el sistema internacional de unidades, no existe el kilogramo fuerza, pero ahí se los dejo porque sí se utiliza en algunas industrias. Sobre todo sabemos que en la industria no solo domina el sistema internacional de unidades, lastimosamente todavía tenemos cuestiones que vienen importadas de otros sitios y sus descriptores, sus unidades métricas son del sistema inglés, ¿verdad? Entonces, kilogramo fuerza es algo, o libra fuerza es algo propio del sistema inglés y existe todavía, ¿verdad? Entonces se lo pueden topar por ahí mediante una prueba de despegue o peel test. Esa es la prueba que se aplica para conocer el tema de resistencia, ¿verdad? Entonces, bueno, nuestra variable de respuesta es la resistencia de esos pegues, ¿verdad? En el empaque y son medidos en esos kilogramos fuerza. Para aislar la variabilidad del proceso, se incrementó un diseño experimental reductor de ruido, considerando cuatro máquinas encoladoras, E1 a E4, cuatro lotes de cartón Kraft, K1 a K4 y cuatro velocidades de línea de producción, 80, 120, 100, 80, 100, 120 y 140 metros por minuto. ¿Ok? Y adicionalmente, pues tenemos unas situaciones ahí de costos, ¿verdad? 28, 42, 55, 80. Nótese que, por ejemplo, a diferencia del enunciado que leímos para el examen, aquí se nos está indicando que se implementó, ya se hizo, se implementó un diseño experimental reductor de ruido, ¿verdad? Si recuerdan y si repasan el enunciado del examen, en ningún momento se ha dicho, ¿verdad? ¿Qué tipo de diseño ni qué tipo de experimento se implementó? ¿Verdad? Aquí sí, ya esta práctica está diciendo que se implementó eso. Entonces, eso es importante a tener en consideración. Y bueno, pues los datos son 48 corridas experimentales, hubieron tres réplicas y se entregan en el archivo de Excel adjunto, donde vienen estas columnas que ustedes van a poder identificar: réplica, máquina, lote, adhesivo, velocidad y resistencia en kilogramos fuerza. Guión bajo kilogramo fuerza. Primera parte, análisis de un cuadrado grecolatino. ¿Qué tipo de diseño experimental es un cuadrado grecolatino? ¿En qué categoría está? Es esto, ¿no? Un diseño reductor de ruido, ¿cierto? Sí, estamos en la misma frecuencia, sí. Ok. Bien, entonces, parte A. El diseño ejecutado corresponde a un cuadrado greco-latino 4x4 replicado tres veces, donde máquina y lote son factores de bloqueo, o sea, las filas y columnas, y el adhesivo es la letra latina y la velocidad es la letra griega. La variable de respuesta además es kilogramo fuerza. Hay una pregunta A que no voy a resolver aquí en la práctica, por lo menos yo. Si ustedes la quieren resolver, pueden hacerlo. Eh,
Recuerden que les dije al inicio de la clase y lo voy a repetir ahora que está siendo grabada. La resolución de esta práctica, ahorita les subo el link para que lo puedan hacer, tendría el valor del último quiz del, del curso, ¿verdad? El que tenía fecha de la semana 16, que ustedes estaban también ocupados entregando su laboratorio, es decir, la semana pasada. Entonces, esta semana nos enfocamos en su prueba final o prueba general. Y esto tendría el valor de su quiz último, entregar un archivo con la solución de lo que estamos haciendo hoy. Em, Ejecución e interpretación de la NOVA. Entonces, bueno, aquí plantearíamos un análisis, un modelo, perdón, que, pues, que vamos a analizar. Ese modelo, adelante, Estela. Profe, es que antes no escuché cuándo se entregaba. No sé si lo mencionó. No, El quiz. no lo he mencionado, Ok. pero probablemente hasta el viernes. ¿Ok? Listo, gracias. Bueno, con gusto. Bien, máquina, lote, adhesivo, velocidad. Eh, este error experimental, creo que es un Safis que se me fue ahí. Lo podemos borrar, no es necesario eso. Máquina, lote, adhesivo, velocidad, ¿verdad? Ah, perdón, no es un Safis, es que estamos hablando del modelo, ¿verdad? Esto no es un Safis, es un modelo, ¿verdad? Entonces, escriba el modelo estadístico. Buena pregunta, si la entrega es grupal, no tiene sentido que sea grupal. Esto es para que ustedes repasen para su examen y es individual. Entonces, en esta ocasión, individual. Ujú. Pueden poner a trabajar en grupo, sí, pero tienen que hacer una entrega cada uno. Plantee la Profe, hipótesis. permiso. Sí, adelante, Jordi. ¿Para qué hora estaría la hora de entrega? Es que yo creo que me voy a tener que desconectar antes de la clase y tendría que hacerla después de la clase, digamos, la práctica. ¿A qué horas dijimos que pueden entregar? Alguien que le diga a Jordi. El viernes. Listo. Ok, ¿Le sirve, Jordi? gracias. ¿Le sirve? ¿Sí le sirve? Muchísimo, profe, muy amable usted y Estela, gracias. Bueno, con mucho gusto. Ok, sigamos. Entonces, no es una situación errónea porque el error experimental es parte de lo que eh, está incluido en un modelo estadístico, ¿verdad? Y lo pueden repasar ustedes. Esta pregunta no la vamos a resolver. Lo otro que se pide en esta pregunta, o sea, es decir, ustedes sí lo van a resolver, yo no lo voy a resolver ahorita. Lo otro es plantear las hipótesis nulas y alternativas para cada uno de los cuatro factores o efectos. Y finalmente, presentar la matriz de diseño con la cual debería trabajar yo este experimento. Ok, toda esta es información que ustedes encuentran en las clases que hemos visto. Ok, específicamente en la clase de cuadrado latino y cuadrado greco-latino, como el que estamos resolviendo, ahí lo encuentran. Entonces, para que lo tomen en consideración y puedan aportar aquí. Ahora bien, ejecución e interpretación de la NOVA. Bueno, ahí incluso está el cómo plantear la NOVA, digamos, en R, una situación o una forma básica de llegar a la NOVA en Minitab. Entonces, en este momento, por favor, todas y todas, planteen con los datos en el software estadístico con el que van a resolver. Y deberíamos estar obteniendo una situación en la que el factor adhesivo y el factor velocidad son estadísticamente significativos cuando los analizamos bajo un alfa. Aquí no lo había puesto, lo voy a poner. ¿Cuál es el alfa más utilizado? ¿Cuál es el alfa más utilizado? 0,05. Ok, listo. Con un alfa de 0,05. ¿Qué significa alfa? ¿Cuál es la palabra bonita para alfa? Significancia. Nivel de significancia. Excelente. Ok, entonces vamos a trabajar con un nivel de significancia de 0,05 y vamos a plantear entonces el ANOVA de esa información. ¿Cómo les quedó?
Me avisan. Deberíamos estar encontrando a estos dos como significativos. Profe, Sí, ya hechos en Minitab, lo dice en Minitab, sí, ¿cómo le fue? dice que velocidad. Muéstrenos la pantalla, Saúl. Ok, voy. Por favor, sí. Yo no sé si tengo que hacerle aquí, dejar de compartir. No, todo bien. Creo que tiene usted ahí. No, sí, sí tiene que dejar. Um, eh, qué raro. Pero, bueno, primero voy a dejar de compartir. Tal vez con solo eso ya tal vez le pueda funcionar. Sí, ahora sí. Ah, ok, listo. Ya se ve. Correcto, ahí se ve. Sí, aquí le puse más decimales para buscar cuál era y es muy pequeño. Ok. Entonces sí, esos dos ya, adhesivo es más pequeño que con 8 decimales y velocidad al octavo decimales, ya que ambos son menores. Adhesivo y velocidad. Ok, vamos a esperar a ver que nos confirmen todos y todas. Levanten la mano quien no le haya dado ese resultado. Ok, estamos calibrados todos y todas. A todos nos dio ese resultado. Muy bien, avancemos. Gracias, Saúl. Ahora bien, quizá la parte, como ya sabemos, la parte siguiente sería una de las más importantes, ¿no? Verificación de supuestos. Entonces vamos a analizar, ¿ok? ¿Qué pasa en este ejercicio cuando entramos a esta etapa? ¿Verdad? A verificar los supuestos del modelo que planteamos y que nos ha entregado que los factores adhesivo y velocidad son estadísticamente significativos en nuestro cuadrado greco-latino. Entonces, ya sea con Minitab o con R, planteemos la verificación de los supuestos. La respuesta final debería ser esta. Vamos a ver si ustedes obtienen lo mismo que yo obtuve.
Saúl nos dice que sí. Ok, la respuesta que ustedes van a enviar no solo es decir sí obtuve eso, ¿verdad? Ya ahí entreguen las respuestas, las imágenes, los cuadros, lo que sustente el cómo llegaron a esa conclusión, por supuesto. ¿Alguien logró validar los supuestos de manera satisfactoria? O sea, ¿a alguien le resultó el supuesto de normalidad sí satisfecho? Profe, Sí, adelante, Joseph. eh, tengo entendido que el supuesto normalidad es ver como si en la gráfica, ver si los Ajá. puntos se alejan mucho de la línea que cruza la gráfica. Ok, ajá. Al menos la mía sí me hace como muy juntos a la línea, ¿no? Si que le comparto para que lo vea. Ajá, por supuesto. Para eso estamos aquí. Entonces, digamos, ¿hasta qué punto se tendría como que alejar para yo concluir que eso no es que no cumple el supuesto de normalidad? Ujú. Y ese es el problema de las pruebas visuales, ¿verdad? Si no estamos seguros. Ahora, en Minitab tenés dos recursos en este momento para validar normalidad. Uno es el primer gráfico, residuo porcentaje, que es el que me estás conversando, que los puntos deben alinearse a la línea roja que se nos ha dibujado ahí. Y el otro recurso es el gráfico número 3, que es el que está abajo de ese, punto inferior izquierdo, que es residuo contra frecuencia, ¿ok? El histograma. Y el ¿Ah? histograma es, en conjunto con el otro, digamos, evalúan normalidad. En el histograma yo debería visualizar datos que se acoplan a la sombra de lo que conocemos como una curva normal, como un histograma de datos normalizado. Recuerden que eso tiene un nombre dentro del curso, ese acople de los datos. ¿Cómo es que se llama? Ese tema lo vimos. Creo que es una gráfica normal, es como la conozco yo, digamos. Ajá, pero es que cuando nosotros sometemos a prueba si unos datos siguen una distribución o no, eso tiene un nombre, es un tema del curso. Prueba de bondad de ajuste. La bondad de ajuste. Excelente, muchas gracias, Joseph. Entonces, aquí estamos haciendo una prueba de bondad de ajuste y recuerden que cuando vimos el tema de bondad de ajuste dijimos, bueno, el bondad de ajuste lo primero que podemos visualizar es como el teórico de cómo sería, por ejemplo, unos datos normales y los que tengo y hacer como una contraposición y decidir si son o no son. Pero eso nos podría dejar dudas. Y si nos dejaba dudas, ¿qué era el paso que teníamos que tomar para salir de la duda? Hacer una prueba de bondad de ajuste. Sí, o sea, herramientas analíticas. Entonces, la duda, digamos, la situación a la que te estás enfrentando aquí, Joseph, es la siguiente. Los datos parecen seguir en términos generales una línea. Cuando ves el histograma, ¿estás completamente claro o sigue habiendo duda? Me genera duda por esta, digamos, como la cola izquierda, que no, como que no se acopla bien, Ok, como que perfecto. es una curva así para Entonces, arriba. excelente. Entonces, perfecto. Yo veo esos datos tuyos y tengo duda. O sea, no puedo estar completamente claro que los de arriba sí sigan muy bien la línea recta porque efectivamente hacia las colas hay datos muy sueltos y que se alejan tamaño poco. Y luego, cuando veo el histograma, hay duda. ¿Ok? Ok, Entonces, normalidad no me queda resuelto con este recurso visual. Así que debo saltar a una prueba estadística analítica sobre la normalidad. Ya hicimos varias en el curso, ¿verdad? Entonces debo aplicar una prueba
de normalidad y no es a los datos, ¿verdad? Recuerde que ahí no estamos viendo normalidad de los datos, estamos viendo normalidad de los residuales, ¿ok? La, la normalidad para entender si mi modelo es un modelo válido o con conclusiones precisas y exactas, no es una normalidad de los datos que yo tengo, es una normalidad de los residuales. Ese histograma es de los residuales. Y sí, efectivamente deja dudas. Si querés, voy a plantear yo lo que obtuve, que es exactamente lo mismo que vos, pero en R, como sabemos, no hay ese, bueno, podría realizarse, digamos, el gráfico este eh, de histograma, pero yo no lo he decidido realizar, lo dejé como pues probando los residuales de toda la vida, digamos, de estos. Entonces, cuando se prueban estos residuales, a ver, en este ejercicio, obtengo esta gráfica que incluso, vamos a ver, alguien se está conectando acá. Ahí. Entonces, vamos a ver, la tengo que hacer amplia aquí porque si no, no se me visualiza bien. Pero digamos, obtenemos esta gráfica que efectivamente es la misma tuya, ¿no? Creo que están como hacia el otro sentido, digamos, los alejados tuyos fueron como hacia arriba acá, en vez de ir hacia abajo. Y aquí también, fueron como hacia arriba en vez de ir hacia abajo. A mí se me están yendo como hacia abajo la línea, pero al final, si los pusiéramos, es como que se distancian la misma cantidad y está pasando lo mismo. O sea, es como los finales de aquí y los finales de esta zona, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Joseph. Profe, como que mencionó que algo le había pasado a la compu, entonces se salió, creo. Ya casi Ah, ok, entra. ok, ok. Bueno. Entonces, los demás estamos de acuerdo. Estamos visualizando lo que se describe, ¿no? La misma situación que tiene Joseph está apareciendo en este gráfico. O sea, no estamos claros de que esto efectivamente siga una línea recta. ¿Sí? En R yo no tengo la posibilidad de, como les digo, con el código rápido, podría buscarlo, pero no es el caso, de ver el histograma que se utiliza igual en línea con este, pero sí sucede que cuando hay datillos que como que generan dudas, vea que incluso me pone aquí que es este punto que está un poco extraviado corresponde a la observación número 5. Este otro punto que también está extraviado es la observación 44 y este de acá es la observación 33. ¿Ok? Entonces, eh, eso que me entrega aquí, yo puedo utilizarlo, ¿verdad? Para hacer modificaciones. Ahorita hablamos de eso. La situación en este momento es que tenemos duda sobre la normalidad. Este otro gráfico, por ejemplo, es un gráfico en el cual me ayuda a visualizar si hay patrones, tendencias, una forma como de corneta, digamos, es decir, que sea, por ejemplo, aquí poquitos datos y luego aquí muchos acumulados, entonces es como un triángulo hacia un lado o hacia el otro, ¿verdad? Eso me ayuda al supuesto, a determinar el supuesto de homocedasticidad, ¿ok? Cuando eso no sucede, es decir, cuando la situación es que no tengo patrones marcados, entonces es que sí hay homocedasticidad. Aún así, yo podría quedar con la duda de si tengo o no homocedasticidad. Este sí tiene otro gráfico asociado que es prácticamente semejante o casi que podríamos decir el mismo que es este de acá. Y finalmente hay un gráfico que es el de independencia, que aquí tampoco se buscan que existan patrones y vean lo que está sucediendo.
Entonces también tengo dudas sobre esto. Cuando yo no logro a través de los gráficos, que es la situación en la que estamos en este momento, determinar si existe o no validez de los supuestos del modelo, entonces debo recurrir a la parte analítica, ¿ok? Y entonces aquí yo planteo una prueba de Shapiro test a los residuales de mi modelo, ¿verdad? Y obtengo este valor. ¿Qué significa un p-value mayor a 0,05 en, ¿cómo se llama? En una prueba de los residuales de un modelo? ¿Es algo bueno o es algo malo? Profe, Sí, adelante, Saúl. lo que tengo entendido es, significa que no cumple una distribución normal. Mm, bueno, a ver, en el Minitab, que estábamos con la duda, ¿ustedes saben plantear una prueba de Shapiro test también ahí en Minitab? Bueno, yo, profe, lo que hago, en Minitab no hay Shapiro test, pero hay una que dice específicamente similar a Shapiro, que es Anderson Darling, y también me dio un p-value mayor. Anderson Darling es una de las pruebas que también visualizamos en, ¿verdad? Cuando estuvimos viendo bondad de ajuste y también funciona para, eh, ¿cómo se llama? No, para ver si existe bondad de ajuste de mis datos hacia la distribución normal. Ajá. ¿Y cuánto te dio el Anderson Darling? Me dio mayor, me dio específicamente eh, 0,104. Ok, 0,104. Sí, bueno, aquí yo acabo de visualizar algo. Yo no sé en el, ¿cómo se llama? Aquí yo tenía esto identificado y realmente me doy cuenta que estoy equivocado. No sé, ahorita revisamos los demás supuestos porque tal vez es otro supuesto el que no se satisfacía y puse normalidad o simplemente pues me equivoqué. Pero bajo este resultado eh, sí existe normalidad. Recuerden que aquí la hipótesis nula que se plantea es una hipótesis nula en la cual si no se rechaza es que no existe normalidad y si sí se rechaza, que es el caso, es que los datos, los residuales, sí siguen la distribución normal. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado en esto porque, vamos a ver, yo me lo aprendo así. Cuando pueden repasar la clase teórica de cuando vimos esto, pero digamos, me lo aprendo que es al revés de cuando hacemos una prueba de una prueba ya de, que no sea sobre los residuales. Pero cuando son pruebas de normalidad, o sea, cuando son supuestos del modelo, obtener el p-value mayor al nivel de significancia es lo que queremos. O sea, eso es lo que sí demuestra normalidad. Ahí pregunta Estela que cuánto te dio a vos la prueba, Saúl, la de Darwin. .10 algo así fue lo que dijo, .1. Sí, .10. .10 ajá, que sigue siendo el doble de .05, ¿verdad? Entonces es mayor que el nivel de significancia. Ahí veo que se nos conectó Joseph. Joseph, te estaba diciendo que, eh, bueno, ahí puede ver la grabación para más detalle, pero que este fue el gráfico que yo obtuve, digamos, en R y pues al final del día, pues también tiene los puntos hacia el final y hacia el inicio, ¿verdad? No tan cercanos a la línea y pues efectivamente genera la duda. Entonces se pasó hacia la realización de la prueba analítica. Igual voy a correr la información porque uno nunca sabe si algo toqué, ¿verdad? Y porque me está dando un resultado contrario a lo que noté en el otro documento. Puede ser que me equivoqué, como les dije. Es lo más probable, de hecho, pero bueno,
mejor lo revisamos por aquello, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí corro el modelo, me da adhesivo y velocidad significativos, que era lo que llevamos hasta el momento, y después nos fuimos de una vez hacia los residuales. Y entonces, ahora sí, voy a correr aquí el modelo. Y bueno, estos son los gráficos, nada más confirmar que sean los mismos. Me parece que sí. Y entonces la prueba sobre ese que se llama modelo y entrega, bueno, ven, algo había, por eso es que a mí me dio esto. Ven, es que yo tengo unos datos, estuve después haciendo otros modelos, que es parte de lo que vamos a ir visualizando, pero a mí en la corrida original me dio esto, p-value 0.04. Profe, disculpe, a mí en la de Anderson Darling me da 0.084. 0.084. Bueno, pero eso sigue siendo mayor que el nivel de significancia y obtendrías como respuesta que la normalidad es, o sea, el supuesto de normalidad es satisfecho, está siendo satisfecho, ¿verdad? Está bien, entonces lo que dice en el documento que no logra ser satisfecho sí se cumpliría en realidad con esta prueba. O sea, ok, voy de nuevo. Para mí sí, para el resultado suyo y el de Saúl no. O sea, el resultado suyo y el de Saúl, ambos están siendo mayores a 0.05, ¿cierto? Pero digamos, viendo los cuatro gráficos de antes, no se cumple, pero al hacer esta prueba sí se cumple. No, 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 no. Ok, no, 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 no. Ok, vamos de nuevo. Los gráficos son una manera rápida de tratar de determinar si existe o no la validación de los supuestos del modelo. ¿Ok? Entonces, este gráfico en concreto, este de QQ, es el gráfico por excelencia para determinar si se cumplió o no el supuesto de normalidad, ¿ok? De mi modelo. Entonces, si los datos se alinean a la línea recta, significa que efectivamente se cumplió el supuesto de normalidad. ¿Qué puede pasar? Bueno, puede pasar que yo quede con dudas de si esto es suficiente, esta agrupación de datos aquí es suficiente para decir que hay normalidad y estos que se alejan no afecten para decir que no hay normalidad. O sea, que se alejen de la línea me tiene que generar duda siempre, ¿ok? Y en el caso de Minitab tengo este gráfico más el gráfico de histograma. Si el histograma no tiene la forma de distribución normal, sigue la duda, ¿verdad? O sea, si yo aquí obtengo esto y en el gráfico de histograma veo la forma de bondad de ajuste, o sea, veo que es definitivamente una distribución normal sin dudas, entonces yo digo, bueno, no, pues visualmente este me dejó dudas, pero el otro me aclaró, listo, ¿verdad? Entonces yo les decía, en R no tengo el histograma, por lo menos no con un código rápido, entonces aquí definitivamente quedo con la duda. Y me lo que me refuerza todavía aún más la duda es que me está dando tres valores, 5, 33 y 44, que son los números de observación, los números de dato del Excel, que se están saliendo, ¿verdad? Se están saliendo en mayor cantidad de la línea. Obviamente este también se está saliendo, pero no me está dando el número, pero me está diciendo estos tres de fijos están saliendo bastante y generan dudas, ¿verdad? Entonces, ya fuera en Minitab o ya fuera en R, estoy ante un panorama en el que los datos, los residuales de mis datos, de forma visual no me permiten ser concluyente. O sea, yo no puedo con solo los gráficos decir, estoy clarísimo de que aquí hay normalidad o no hay normalidad. ¿Me entiendes? O sea, la parte visual ahorita no nos aclara. Sí. Está bien, gracias. Ajá. Entonces, como la parte visual no nos aclara el supuesto de normalidad,
optamos por una prueba, ¿ok? Una prueba analítica. En mi caso, apliqué un Shapiro test y obtuve este resultado. Ahora, ¿qué es otra situación? Bueno, yo puedo optar por otra prueba que no sea Shapiro test también, o puedo hacer varias, ¿verdad? Eh, puedo hacer, ¿cómo se llama? Anderson-Darling, la que hicieron, o Darwin, ¿cómo es Darwin? Sí, Darling. Voy a hacer una de Darling también acá. A ver si obtengo lo que ustedes obtuvieron, ¿verdad? Todo esto en la clase teórica de bondad de ajuste lo vimos. Y incluso vimos que pues efectivamente las pruebas podrían entregar una que sí y una que no. Y entonces ahí ya también corresponde investigar si eh, de repente estoy ante una situación en la que una prueba sea mejor que otra para el contexto de los datos, ¿verdad? También puedo optar por entonces no hacer solo una, hacer dos o tres y pues ya si dos, digamos, si solo una me dice que no es residual y dos me dicen que sí, entonces ya también me puede ayudar para clarificar, ¿verdad? Entonces, todo eso es parte de lo que yo puedo plantear, ¿ok? Creo que aquí tengo que agregar una librería para hacer esta prueba. Anderson Darling y obtengo el punto 10 que se obtuvo en Minitab en esa prueba de Anderson Darling, que es la misma, digamos, eh, no, Anderson Darling, Darwin, ¿verdad? Me dijeron también. Bueno, punto 10 es el valor que obtuvo Saúl y vamos a ver si puedo probar alguna otra. Hay alguien que obtuvo un punto 08, ¿quién era? ¿Y cómo se llama la prueba que aplicó? Yo apliqué Anderson Darling, no sé si hice algo mal porque sí me dio ese punto 08. Bueno, que igual redondeado da punto 10. Sí es raro que no le dé exacto, ¿verdad? Con los mismos datos y mismo software, pero bueno, Y lo vamos a... hizo con residual, porque es que si lo hizo con luz. Ah, bueno, eso puede ser una razón. La prueba, ajá, como hemos dicho, la prueba se aplica hacia los residuales, no hacia los datos del set de datos, ¿verdad? Entonces ahí hay que cuidar ese detalle se esté respetando, ¿verdad? Entonces, vean que aquí yo, por ejemplo, ahorita estoy en una situación en la que tengo dudas en la parte gráfica, apliqué una prueba que es Shapiro-Wilk, y apliqué una prueba que es Anderson-Darling, y digamos que en este momento yo podría sentirme igualmente bastante confundido, porque una prueba me da que sí, otra prueba me da que no, ¿verdad? Entonces, ¿en qué enredo estoy metido? Bueno, en un enredo en el que puedo seguir probando otras pruebas. Por ejemplo, aquí tengo otra. Y entonces decir, bueno, tengo dos pruebas que me dicen ya que sí hay normalidad contra una prueba analítica que me dice que no hay normalidad, más la duda visual, ¿verdad? La duda visual sale con pruebas. Si tengo esta situación de traslape de unas sí y unas no, el siguiente paso, que ya no vamos a hacer aquí porque el tiempo, digamos, se nos va y al final nada más lleguemos a una conclusión como grupo, pero habría que abordarlo profesionalmente con un poquito más de tiempo, que sería, ¿será que esta prueba que me dijo que no había normalidad, que es la Shapiro-Wilk, es una prueba inadecuada para este contexto? Y ahí es donde les digo, ocupo más tiempo, digamos, en este momento no podría entrar de lleno a esa situación, pero habría que analizar, ese es el dato que habría que analizar. ¿Por qué dos pruebas me están diciendo que sí hay normalidad y una me está diciendo que no?
¿verdad? Esa que me está diciendo que no, ¿será que no es una buena prueba para este contexto, para esta situación? ¿Verdad? Entonces, si eso es parte de lo que está pasando, entonces yo debería de analizarlo y decir, ah, bueno, no, definitivamente los datos, aunque hay duda no visual, ya con estas dos pruebas sí se aclara y aunque esta otra prueba me enredó más bien, no debería tomarla en cuenta porque resulta que por estas características de los datos, no es una buena prueba, ¿verdad? Que me respalde. Entonces opto por las otras dos que son suficientes y digo, aquí sí hay normalidad. O lo contrario, ¿verdad? Puede ser que Shapiro-Wilk sea la prueba que deberíamos estar siguiendo y Anderson-Darling y la última que apliqué sean pruebas no, vea que esto se llama Lilly Efforts. Bueno, también la vimos en clase Kolmogorov Smirnov. ¿Se acuerda que vimos como cuatro o cinco? Y entonces, ¿verdad? ¿Será que sí son aplicables o no? Si estas dos sí son aplicables, entonces, y ahí tomo una decisión. Creo que Estela tenía la mano levantada adelante. Sí, pero ves que me va a dar a que, por ejemplo, esa prueba de Darling, Ujú. digamos, solo funciona para verificar el gráfico de probabilidad normal. ¿El resto de gráficos igual hay otras pruebas o Sí, igual solo sí, con... es que no nos hemos salido de normalidad. Ajá, sí. Muy bien la pregunta, pero sí, no nos hemos salido de normalidad. Esta otra prueba, Kolmogorov-Smirnov, y vimos varias. Cuando estuvimos con bondad de ajuste, vimos varias de las pruebas para esto. Incluso creo que la semana posterior a ver bondad de ajuste, vimos un tema que era pruebas no paramétricas y hacia el final de la presentación de pruebas no paramétricas, me parece que añadimos todavía este tipo de pruebas y cómo realizarlas, por ejemplo, en R. Entonces repasen esa parte también, ¿verdad? Porque si nos surge dentro del contexto de las preguntas que estamos haciendo que la validación del modelo nos genera dudas desde la parte visual, entonces hay que recurrir a estas pruebas. Bueno, entonces yo tenía notado que no había normalidad por este resultado que como ven obtuve acá. Pero pues ya nos ha pasado que ustedes obtuvieron que sí y con dos pruebas más que realizo, obtengo que sí. Entonces, digamos que ya invertimos el tiempo suficiente para determinar que sí había normalidad. Ok, entonces voy a cambiar aquí. El supuesto de normalidad sí es validado por la prueba Anderson Darling y también KS, no me acuerdo el nombre primero, y Smirnov, estas dos, por las pruebas. Ok, vimos que esto dio mayor a 0,05 y que por lo tanto nos hace concluir que sí existe normalidad. Y para ir viendo la siguiente pregunta de Estela, entonces, pues tenemos que ver los otros supuestos. Recuerden que son tres supuestos. El otro supuesto, además de la normalidad, es el supuesto de homocedasticidad, que generalmente, bueno, en R y en Minitab, ahorita me proyecta alguien, por favor, Minitab, sé que Joseph lo proyectó y también Saúl lo ha resuelto, entonces alguien me proyecta ahorita los gráficos de Minitab, el 4 en uno que obtienen ustedes para visualizar los demás supuestos. Aquí el supuesto de homocedasticidad no identificar patrones, que esto esté aleatorio, que no se vayan todos a la izquierda, todos a la derecha, que no sea como una corneta hacia un lado o hacia el otro. En general, aquí pareciera que esta distribución ya es suficiente, ¿verdad? Para declarar que sí existe validez del supuesto de homocedasticidad. O sea que este es un supuesto satisfecho por el modelo que hemos planteado. Si se siguen indicando, ¿verdad? Dudas sobre el 5, el 33 y el 44, esos datos que pareciera ser entonces datos que no necesariamente están. eh, Aquí esto cuando aparece así es como valide esa información, no sé, no tengo claro si esos datos son outliers, ¿verdad? Son datos atípicos y que de repente entonces están estropeando el modelo.
Me preocupo más por esas situaciones si algún supuesto llegara a no ser satisfecho. Pareciera que la homocedasticidad a ojo de buen cubero con los gráficos sí está siendo satisfecha, o sea, como que no hay patrones. Pero si aún así yo tengo la duda, entonces planteo una prueba analítica, ¿verdad? Sobre la homocedasticidad. En este caso, puedo utilizar BP test para realizar una prueba Bruch-Pagan, que es específica para el tema de homocedasticidad. Funciona igual, me va a entregar un p-value, ¿verdad? La estoy aplicando al modelo y ella va a trabajar sobre los residuales también. Y en este caso me entrega un valor de p-value de 0.15, o sea, superior al 0.05. Entonces, si yo no tenía claro en estos gráficos, ¿verdad? Si la homocedasticidad se estaba cumpliendo, pues entonces con la prueba analítica refuerzo el hecho de que sí, no hay ningún problema con el supuesto de homocedasticidad en el modelo y se cumple, ¿ok? Y se cumple. Entonces ya puedo ir acá y señalar que el supuesto de homocedasticidad se validó de manera gráfica o visual y por la prueba, y le puedo poner el nombre, ¿verdad? De la prueba que apliqué. Entonces, eh, así va, avanza el segundo de los supuestos que debo validar en mi modelo. Y el tercero es el supuesto de independencia. Generalmente aquí los datos no se ven así como dos líneas como se están viendo, ¿verdad? Y eso que sí se vean de esta manera me genera ciertas dudas. Aquí debería de verse los datos de una manera random, distribuidos de una manera random, no en dos filas, y esto pues efectivamente puede generar dudas de lo que está sucediendo. Así que efectivamente debo también utilizar una prueba. En este caso, la prueba Durbin-Watson es una prueba útil para determinar si existe o no independencia. En este caso, el p-value es de 0.288. De nuevo, es un p-value mayor a mi nivel de significancia de 0.05. Y concluyo que existe, ¿verdad? Por esta prueba, eh, una validación del supuesto de independencia. Y puedo poner, bueno, pues el de manera gráfica, aunque me generó más duda, pero al final lo vimos. Y por la prueba, y pongo el nombre de la prueba. ¿Ok? Aquí me falta poner los nombres de pruebas. Y vean que entonces estaríamos llegando a un resultado en el que el total de los supuestos del modelo necesarios de ser validados fueron validados de manera satisfactoria. Entonces, recordemos que obtuvimos como significativo en este modelo. Obtuvimos que tanto el factor llamado adhesivo como el factor llamado velocidad son factores estadísticamente significativos para un nivel de significancia de 0.05, ¿cierto? Como ya validamos nuestros supuestos del modelo, yo podría plantear, visualizar con una prueba de Tukey cada uno de los factores y cómo son significativos en el modelo que se ha planteado. Por ejemplo, este es el gráfico de bueno, la prueba de Tukey entrega sus resultados acá, ¿verdad? Las comparaciones de pasar desde la máquina E2 hasta la máquina E1, por ejemplo, y el p-value correspondiente a ese cambio, ¿verdad? Para entender si entre E2 y E1
existe, entre esa interacción, existe algo significativo. Como esta parte no es tan cómoda visualmente, ¿verdad? Pues aquí tenemos la ventaja de que se nos entrega estos otros gráficos. Estos gráficos, en algunas ocasiones, lo que queda uno un poquito perdido, por lo menos en R, es que tal vez aquí no me dijo cuál es la combinación que estoy visualizando aquí. En la visualización en el gráfico está muy clara, pero el título de cuál sería la combinación, no necesariamente me lo está presentando. Y ahí es donde se vuelve útil esta otra tabla, ¿verdad? Porque el orden que presenta R la información acá, vean que es uno, 2, 3, 4, 5 y 6 son los mismos 6 que me entrega aquí y en ese mismo orden. ¿Ok? Entonces uno, 2, 3, 4, 5 y el 6 que no estoy viendo. El orden de este primero es el primero de acá, es decir, ese que estamos visualizando ahí es E2, E1. Pasar de E2 a E1 es esto hasta aquí. Y estas líneas que aparecen en el gráfico son parte importante para la interpretación de Tukey, ¿verdad? Entonces, si el intervalo cruza esa línea, significa que ese cambio de E2 a E1, el pasar desde E2 a E1, desde la máquina 2 hasta la máquina 1, no es significativo. O sea, utilizar la máquina 2 o utilizar la máquina 1 no hay una situación de significancia. Lo mismo interpreto acá, desde E3 a E1, o sea, hacer el trabajo en la máquina 3 o hacer el trabajo en la máquina 1, no hay diferencia estadísticamente significativa, ¿verdad? Porque el intervalo está siendo cruzado por esta línea. Y de hecho, pues así sucede para todos los 6 combinaciones que hay acá, porque todas cruzan esta línea central, porque además la máquina no fue uno de los factores significativos. ¿Ok? Vamos a ver cómo se ve en uno de los que sí fue significativo. Por ejemplo, este. Este es, vamos a ver, adhesivo. ¿Ok? Factor adhesivo. Entonces, en el factor adhesivo visualizo que existe, vean esta barra, esta otra y esta otra. Son barras que completamente están fuera de la raya que representa el cero acá, y eso quiere decir que son significativas, son combinaciones significativas. Vean que en este caso es la tercera. Entonces me voy aquí a adhesivo, a visualizar qué es la tercera. Vean que la tercera es pasar. Vean que el p-value de esta es súper bajo, ni siquiera se ve. Con esta cantidad de decimales que son 2, 4, 6, 7 ceros después del punto, todavía no llego a visualizar un número distinto a cero. Entonces, el nivel de significancia de 0,05, pues obviamente esto es significativo. Y es la interacción, o sea, es el efecto de pasar desde el adhesivo de tipo S al adhesivo de tipo P. O sea, si utilizo P o utilizo S, hay diferencia estadística significativa entre esos dos, ¿verdad? También la hay en la barra que está identificada con el número 1, 2, 3, 4, 5 y 6, las barras 5 y 6. Esta que vimos era el 3, esta de acá es el 4, de la 5 es SQ. Otra vez, tenemos mucha significancia ahí. Y la 6 es SR. También hay mucha significancia ahí. De hecho, también se nota aquí visualmente. Todos están, no es solo que no cruce la barra, sino que entre más se aleje, más significativo suele ser. ¿Ok? Entonces, podríamos hablar de que vean que esta tiene a S, esta tiene a S y esta de aquí tiene a S. O sea, en definitiva, S, el adhesivo S, es un adhesivo que aparece en todas esas tres significativas y en definitiva tiene la apariencia de que es el que hace que sea distinto de los demás el uso de ese adhesivo S.
Tuki tiene esta característica de que, digamos, quien se repita, entonces ese es el que genera diferencia. Y debo interpretarlo así. No necesariamente Tuki es lo más claro. A mí me gusta entonces hacer estos gráficos de cajas, ¿verdad? Entonces, como adhesivo y velocidad fueron los dos que nos dieron estadísticamente significativa su diferencia en promedios, entonces me gusta hacer estos gráficos para ellos, ¿no? Entonces, adhesivo, vean los datos para adhesivo en función o la resistencia en función del adhesivo, ¿verdad? Y podemos ver cómo el adhesivo de tipo S tiene una media bastante alta aquí, la más alta de todas, esta línea es la media de él, y es muy distinta de las otras medias, ¿verdad? Bueno, es distinta, no puedo decir si es muy distinta. Estadísticamente sí es distinta por ya la confirmación que hicimos con Tuki y también por el hecho de que adhesivo, ¿verdad? Es uno de los factores que estadísticamente dio con medias diferentes estadísticamente. Entonces, en definitiva, el adhesivo logra medias muy distintas de el adhesivo S logra medias muy distintas de los demás adhesivos P, Q y R, ¿verdad? Eh, Siendo su media más alta que las de los otros adhesivos, ¿ok? Entonces, como este problema, el contexto era sobre la resistencia de la caja de cartón, entonces, si yo les pregunto cuál adhesivo es mejor para lograr mayor resistencia, ¿qué respuesta deberíamos dar? ¿Eh? El S. S. Sí, el adhesivo S. Ahora, recuerden que S poseía el costo más alto de los adhesivos, ¿verdad? Cuando leímos el contexto, vimos que S tiene un precio de 80 colones, que es no el doble de 55, pero sí un porcentaje alto, y sí más del doble de 28, que es el más económico. Entonces, en términos técnicos, en términos de una mejor resistencia de su producto, definitivamente ese, ahí no puede haber duda. Pero no solo le interesa a la empresa que el producto sea perfecto, porque puede ser que para poder entregar ese producto perfecto, necesito gastar demasiado dinero que no voy a poder compensar con las ventas que hago. Entonces, podría ser que esta no sea la respuesta óptima, a pesar de que, por supuesto, es el que me está optimizando resistencia, pero puede ser no la respuesta óptima cuando también considero la situación que tiene que ver con la economía, ¿verdad? Con la plata. Eso se entiende, sí, sí. Sí, profe. Ok, súper. Bueno, entonces todo esto sale del modelo. También podemos hacer gráficos de efectos principales, ¿verdad? Por lo menos de efectos principales. Y entonces se visualizan de esta manera. Es otra forma también para mí esto es más claro que el Tuki. Por ejemplo, el del adhesivo, ¿verdad? Aquí está el promedio de todo en resistencia, en términos de resistencia, ¿verdad? Entonces, vemos que el adhesivo S efectivamente pues tiene promedios aquí muy alto, e incluso el más menos, ¿verdad? Queda por encima del promedio, bastante por encima del promedio, ¿verdad? Luego vemos el R, luego vemos el Q y luego vemos el P, ¿verdad? Entonces,
Tal vez si no lo he visualizado ni en Tuki ni en los gráficos de cajas, aquí puedo visualizar que el P definitivamente logra resistencias entre 7.5, pero que pueden ser menores que 7.5. El Q sube un poquito, el R sube un poquito y el S sube bastante más. ¿Qué debería yo tomar en cuenta cuando hablamos esto de que el S es súper bueno, pero de repente se me sale de la parte económica? ¿Qué podrían ustedes como ingenieros tomar en cuenta para dar una recomendación? Porque obviamente R también está bastante bueno, Q también. Yo creo que estamos todos claros y claras de que probablemente P y S se nos va a quedar por fuera de nuestra recomendación del estudio. P por ser resistencias demasiado bajas, S por ser precios demasiado altos. Entonces, probablemente la discusión se va a centrar entre Q y R. ¿Qué analizarían ustedes para dar una respuesta? ¿Para recomendar Q o recomendar R? El R tenía menos variabilidad entre los datos de resistencia que daba, porque la caja era más pequeña y el Q era bastante grande, entonces da resultados Ah, más variables. ok, ok, vamos a ver eso. Eso es una situación importante a tomar en consideración. Ajá. Aquí está Q, aquí está R. Y que, muy bien. ¿Y que de ahí qué concluyes? Es mejor R porque la resistencia que da es más constante. Ok, hay más consistencia. Ujú, hay más consistencia. Aquí hay una variabilidad. Vea hasta dónde llegó, ¿verdad? En este box plot, esta línea. Estos son los datos, ¿verdad? Estos box plot son de los datos del set de datos. Y vean entonces hasta dónde llegó esta línea y vea esta otra. Entonces, Q y R, aquí están, Q vale 42 colones y R vale 55 colones. Ya no se escucha como una diferencia tan drástica. Q es como la mitad de 80, 55 no es la mitad, está un poquito para arriba, pero entre 42 y 55 tal vez se pueda hacer el esfuerzo, ¿verdad? Y Q con respecto a R, o más bien R con respecto a Q, tiene una ventaja importante que es la que pudimos visualizar en los gráficos Q, en los gráficos Boxplot. Aquí los resultados son más consistentes. Hay menos variabilidad con respecto al promedio. ¿Ok? Y bajo el contexto de este problema, eso es importante. ¿Ok? Entonces, vean cómo vamos desgranando la situación, ¿verdad? Y comprendiendo a lo que nos estamos enfrentando. Pero nótese que este ejercicio, pues ya llevamos tiempo trabajándolo y estamos integrando muchas situaciones de lo que hemos aprendido durante el curso. Pero vean que es un análisis integral, ¿verdad? Y tiene que abordar hasta el contexto que se describió de la empresa, de las situaciones, del dinero. O sea, no es nada más decir, es que me dio o no me dio este número, es que estoy arriba de 0.05, sí o no, sino que se suman complejidades en el análisis y eso es lo que nos agrega un valor como ingenieros hacia un dueño de empresa que no tiene la posibilidad de acceder a este conocimiento, ¿no? O sea, esa es la diferencia de un ingeniero con alguien que no ha tenido el acceso a estas herramientas. Y no es que nos haga mejores, nos hace diferentes, ¿ok? Estamos especializándonos en herramientas útiles, desde la estadística, desde los datos, y que en un principio vamos a llegar en ocasiones a industrias donde nadie más en la industria va a tener esa posibilidad, ¿ok? Entonces, ahí nos tenemos que reforzar, que distinguir. Ok, muy bien, hemos avanzado hasta ese punto. Algo tal vez importante que no lo hemos visto, pero vamos a verlo rápidamente, es cuando el modelo fue planteado, lo corrimos. Aquí está.
el R cuadrado múltiple y el R cuadrado ajustado. ¿Qué me pueden decir de estos resultados, ingenieros e ingenieras? Que están muy altos, entonces es un buen modelo, pero sí hay una diferencia de más de 3 unidades, entonces habría que revisar algo tal vez. Si redondeo 87, si redondeo aquí 82, hay una diferencia de 5. ¿Cuánto era lo óptimo? 3. 3. Bueno, esto es lo que hay. Entonces, si tuvieran que tomar una decisión y dar una recomendación, ¿qué harían? A ver, ¿qué escenarios hay con estos resultados? O sea, estamos siendo muy concluyentes. Dijimos, bueno, hicimos un experimento, cuidamos que todo nos saliera bien en la toma de datos, el diseño lo cuidamos y obtuvimos el Excel. Y ese Excel es el que metimos en R o en Minitab y estos son los resultados. Y ya estamos claros en una conclusión, ¿no? O sea, ya hay una recomendación. Como grupo ya dimos una recomendación. El R es el más adecuado por diversas razones. R cuadrado que está aquí, que es el parámetro del modelo, un parámetro del modelo, es importante, ¿verdad? O sea, no es el completo, pero ya hemos analizado otros puntos, pero es importante. ¿Y qué conclusión dirían? ¿Se sienten satisfechos en recomendar el adhesivo R para que las cajas que se entreguen no tengan problemas? Estela dice que sí. ¿Quién más? Dailing, sí. Ujú. Saúl, Bueno, sí. eh, y yo siento que sí, es un buen modelo, nada Ok, más que sé como, en este caso no veo como viable una recomendación de decirle, no, sí, el R sí porque es el mejor, porque no nos están dando como datos de la empresa que diga, no, estamos buscando esta resistencia en específico, que es ok, la ideal. Pero ok, si no, en este caso, como no nos lo dan, y yo coincido con las compañeras de que el R es el mejor. ok. Excelente. Ese aporte está muy bien. Se centra mucho en lo que tal vez en este ejercicio que les he presentado hoy no lo hemos discutido tan a fondo, pero se centra mucho en esto. Vean. Eh, En el del examen, si se habló esto, ¿no? Eh, no solo rentabilidad, sino la parte técnica a través de lo que entonces temprano dijimos, sería definido ante este contexto como calidad y era el cumplimiento de los requisitos de esas dos normas. Entonces, nosotros para poder estar súper claros de la recomendación, y esto ya me gusta mucho que lo haya dicho, yo lo pensé, lo quería decir, pero me parece muy bien que lo hayan dicho ustedes y no yo. En primera instancia, es eso. Es cierto que este no es el más caro, es cierto que este no es el que entrega las medias más bajas, ok, en eso estamos ya muy bien, ya eso hemos analizado. Y entre Q y R, aunque R vale un poquito más de dinero, vale más la pena porque es más conciso, ¿sí? Pero aquí lo único que nos hace falta para poder entregar una conclusión muy valiosa a la empresa es ¿qué es calidad para esa empresa en términos de resistencia?
¿ok? Porque, por ejemplo, podría ser, podría ser que con P satisfaga los parámetros de calidad necesarios. Y entonces, P con respecto a R, en términos de precio, es 28 contra 55, casi la mitad. Si R fuera 60, 28 es la mitad. Entonces, sí va a haber ahorro con P. Entonces, ahora la consulta que a nosotros nos queda es, ¿qué es calidad en esta empresa? ¿Cuál es la resistencia que tengo que encontrar? Que cumpla, que no vayamos a tener quejas de los clientes porque se desarma la caja, ¿verdad? Entonces, eso no lo ha dicho el contexto en este momento, pero definitivamente, aunque se sale un poco de la estadística y de todo el análisis de estadístico que hemos estado haciendo, ¿verdad? Es importante para poder entregar mi informe final de todo el análisis que estoy haciendo. Yo ya estoy contento con el modelo, validé supuestos, el R cuadrado está muy bien, ¿verdad? Eh, entonces, estoy contento con los resultados, pero atreverme a dar un veredicto final debería, debería considerar eso, ¿ok? Porque si no, puede ser que yo esté haciendo a la empresa gastar de más. Y bueno, la velocidad fue otro, este no lo hemos conversado tanto, pero la velocidad fue otro factor significativo, ¿verdad? Entonces, eh, también va a ser importante la velocidad a la que se realice el proceso en la máquina para entregar una resistencia. Aquí igualmente interfieren todas esas variables que hemos estado conversando, ¿verdad? Entonces puede ser que algo sea más barato que a otro algo en términos de velocidad, un nivel en términos de otro nivel, y eso también debe ser analizado y también es parte de la recomendación que se estaría entregando en este caso. Ok, ve que aquí, bueno, hablamos un poco de de esto que hemos estado discutiendo en este último rato. ¿Verdad? Ya fuera por Tukis, ya fuera por Boxplot, ya fuera por... Hay muchos tipos de gráficos. Yo estoy enseñándoles a ustedes si son, ¿verdad? Algunos, pero todavía ustedes pueden especializarse más en cómo mostrar la información. Yo he intentado mostrarles en R, pero de R pueden saltar a Python, ¿verdad? Y todavía visualizar hasta en gráficos dinámicos y demás. O sea, esto ya a estas alturas se puede mostrar demasiado bien en términos estéticos. Eso es importante también a tomar en consideración. Quiero avanzar a esta pregunta que es importante para mí, que la veamos. Vea, a ver, nosotros aquí estuvimos trabajando con un diseño grecolatino. Eh, Y por eso pusimos el énfasis ahora en el adhesivo, porque ese era el factor de estudio, no los de bloqueo, ¿ok? Aunque velocidad dio significativo, el de estudio era adhesivo. Y por eso se nos dio plata del adhesivo, nada más, ¿verdad? De los otros no. Pero bueno, una pregunta que podríamos plantearnos de manera muy interesante para analizar es la siguiente. Este diseño que hemos resuelto, el greco-latino, digamos, estudia cuatro factores, tres de ellos factores de bloqueo, uno factor de estudio. No permite determinar si el efecto del adhesivo sobre la resistencia depende del nivel de velocidad de línea. O sea, en otras palabras, con los datos que tenemos, no es suficiente para estimar la interacción doble adhesivo-velocidad, que en el modelo que planteamos fue un modelo sin interacciones. Pero si yo planteara a querer estudiar la interacción adhesivo-velocidad, no podría.
¿Por qué? O en otras palabras, ¿qué necesito para poder estudiar con la tranquilidad, con los supuestos validados, con un buen R cuadrado, con toda esa información del modelo siendo suficiente para poder concluir sobre interacciones dobles? Digamos, por ejemplo, adhesivo velocidad, ya que adhesivo y velocidad nos dieron significativos en su efecto principal, o sea, ellos solitos, pues, ¿qué pasaría en términos, ya que ellos dos son significativos, qué pasaría si los combino en una interacción doble? Sería interesante estudiarlo, pero bajo esos datos del Excel, bajo el planteamiento que se hizo, no se puede. ¿Por qué no se puede? Sí, adelante, Saúl. No sé si va relacionado, pero yo diría que si se hace una interacción entre esos dos, di velocidad dejaría de ser el bloqueo y entonces ya no sería un grecolatino y habría que ver ya el factor adhesivo velocidad como, como el factor de estudio. Y no sé si Mm, eso ya no sería como lo principal que nos dijeron, queremos estudiar adhesivo. mm, sí, no, sí, no. Es que hay otra razón. Desde que diseñamos, desde esa estructura de diseño de mi experimento, hay algo que no permite que yo pueda entonces analizar esa interacción. Y esto es importante porque eso es lo que distingue, digamos, un grecolatino de otro diseño, por ejemplo. Ok, vamos a ver. Todavía me queda un tiempito, ¿verdad? Entonces vamos a aprovecharlo en esto. Eh, Esto que está acá son los datos dados de de este problema, ¿no? Máquina, lote, adhesivo, velocidad, resistencia. Ok. Aquí hay una columna que se llama réplica, ¿no? Réplica uno. Todo esto es de la réplica uno. Ok. La máquina tiene 4 niveles de variación. E1 es un nivel de variación. E2, E3 y finalmente E4. 4 niveles. El lote, ¿cuántos niveles tiene? 4. 4 también, ¿verdad? Se estudió, es más, voy a ir a lo que a lo que más nos importa. Voy a dejar el lote aquí perdido, aunque digamos, después de que lo explique se van a dar cuenta que no debía dejarlo perdido, pero no importa, es para ver si lo entendemos más rápido. Eh, Aquí marco los P's del adhesivo, ¿verdad? Todo esto está en el contexto de la réplica uno, ¿cierto? Réplica uno. Ya de ahí para abajo lo que encuentro es réplica 2. O sea, volví a hacer lo mismo, ¿cierto? Réplicas que volví a correr exactamente lo mismo. Entonces, es más, lo hice con máquina, pero pude haberlo hecho con velocidad, pero no importa. Hagámoslo con máquina que es suficiente. Por un momento vamos a cambiar aquí y vamos a decir que esta es velocidad y bueno, lo borro. Velocidad adhesivo, que es la pregunta que me están haciendo. Ok, ignoren que esto aquí sería un 80, 80, aquí 100, 100 y así. Ok, a ver,
La velocidad 1, en su nivel 1, ¿sí? Es, está siendo estudiada con el adhesivo P, ¿cierto? La velocidad 2 está siendo estudiada con el adhesivo P. La velocidad 3 está siendo estudiada con el adhesivo P y la velocidad 4 está siendo estudiada con el adhesivo P. Y así para todos los demás adhesivos. Ahora, E1 con el adhesivo P está siendo estudiado con los otros factores solo en términos de K1 y 80. ¿Ok? O sea, E1, velocidad E1 con adhesivo P solo tiene la posibilidad de K1 y 80. Si este experimento se desarrollara completo, E1 y P, ¿por qué no podrían, digamos, probarse con K2? O sea, ¿por qué no hay una línea que sea E1, K2, P, 80, por ejemplo? O E1, K3, P, 80. O E1, K4, P, 80, ¿verdad? O sea, ¿por qué no? Por lo de la matriz, que no se pueden repetir las mismas, o sea, hay como una combinación para cada uno. Ok, eran parte de las reglas de lo que definimos como un grecolatino, ¿verdad, Dailin? Sí, Ajá, excelente. Entonces, esas son las reglas, pero del grecolatino. Pero si nos salimos un poco de las reglas, ¿existiría alguna razón por la cual yo no podría setear la velocidad en E1, utilizar el lote K2, el adhesivo P y 80 y 100 y 100? ¿Qué creen ustedes? Tal vez sí, ¿no? ¿O no? es que eso implicaría también hacer más cantidad de muestras, entonces sería más tiempo y más recurso. Perfecto. Y no es alcance de este curso que ustedes están llevando porque eso se llama un factorial completo y lo van a ver en estadística 3. Ahí lo van a ver. Pero entonces, para poder analizar, obtener la información necesaria para analizar esto, la interacción de doble, ¿verdad? Necesitaría aplicar otro modelo que requiere lo que acabas de decir, más muestras. ¿Ok? Más muestras. Entonces, si no tiene esas más muestras, no podríamos hacerlo. ¿Ok? Entonces, eh, eso es lo que se llama un factorial completo. Esta parte B que está en el documento, ahora vuelvo a subir el documento con la corrección esta de que nos topamos aquí, de lo de la normalidad, ¿verdad? Según la clase, lo que validamos. Y borrándole esta parte B, ¿verdad? Que es de factorial completo, que es de, como les digo, el otro curso. Pero aquí el análisis en esta última pregunta es importante. Es, no tengo las corridas suficientes que repercute en grados de libertad, que repercute en todo lo que necesito para poder que mi modelo me entregue un análisis de una interacción doble. ¿Por qué está metido eso si me habla de factorial completo? A ver, durante el curso, cuando estuvimos estudiando los modelos,
¿alguna vez planteamos algún modelo que fuera o que tomara en consideración una interacción doble? Estela dice no, pero bueno, no sé, ¿alguien recuerda si sí, si no, si algo hablamos de interacciones dobles o no hablamos nada de interacciones dobles? Es No algo sé, completo. Ah, ajá, lo que recuerdo, había un ejercicio que sí lo habíamos hecho cuando estábamos viendo esa materia, no me acuerdo cómo se llama, ajá. pero la mayoría eran sin interacciones y era por el principio de parsimonio, que era para que el modelo fuera mejor y no sé qué. Pero en este caso, como es de diseño de experimentos, no, creo que no va por ahí, pero no sabría Sí, decirle. no está planteado este ejercicio para tal vez ver eso, ¿verdad? Pero efectivamente, pues sí hablamos, ahí pueden repasar lo que hayamos hablado de interacciones dobles, ¿verdad? Porque de repente es importante para lo que tienen que resolver, pero básicamente es tener en consideración que en este caso, al ser un greco-latino, no podríamos hablar de analizar una interacción doble, ¿verdad? No podríamos necesariamente hablar de analizar una interacción doble. De repente nos vamos a llevar una sorpresa. Aquí, por ejemplo, solo para finalizar, aquí, por ejemplo, cuando yo intento, por ejemplo, un modelo 2 y lo defino como resistencia en función de la máquina, más el lote, más el adhesivo, más la velocidad, más la interacción entre adhesivo por velocidad. Cuando estuvimos estudiando modelos lineales, ahí vimos unos ejemplos con interacciones. ¿Ok? Péguenle en una repasada a eso. Y entonces, si por ejemplo yo hago este modelo 2 donde le incluyo una interacción doble, ujú, y pido los datos de mi modelo, eh, voy a obtener esto. Vean, adhesivo Q con velocidad 100 obtengo un resultado. Adhesivo R con velocidad 100 obtengo puros NAs. NA, 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 NA. En la mayoría de los casos donde había una interacción entre un adhesivo y una velocidad, mi resultado es un NA. ¿Ok? Esa es la respuesta a lo que estamos hablando. No podríamos nosotros, con un diseño que planificamos como greco-latino, obtener la información suficiente para una interacción doble. ¿Ok? Y no es, porque también lo dijiste, Aileen, ¿verdad? Es un tema de muestras. Bueno, sí, no. La palabra muestra hay que tenerle cuidado porque, por ejemplo, digamos, esto es una réplica. Cuando yo sumo una segunda réplica, sumo muestras, ¿verdad? Y si sumo una tercera réplica, sumo muestras también, pero aquí no me resuelve el problema, ¿ok? Porque la réplica uno, la combinación que hay en la réplica uno tiene que ser también la combinación que hay en la réplica 2. Y recuerden el problema que estuvimos viendo aquí, que es, ¿por qué no se me combinó este con este con este? Ok, y no podíamos combinarlos porque por definición el grecolatino no lo permite. En su matriz de diseño está definido que no se repiten, que no lo permite esa combinación. Pero más allá de eso, habrá el factorial completo más adelante, por ejemplo, como una opción para resolver esta situación. Y entonces eh, poder abordarlo, ¿verdad? Con un
ejercicio en donde sí tengo los datos suficientes. Entonces, si no tengo los datos suficientes para llevar a cabo esta interacción, no puedo meter en el modelo esa interacción. ¿Ok? Entonces, nada más, porque esto ya es como pasar de esos modelos teóricos que vimos a la parte un poco más práctica, cuando ya incorporamos toda la materia al curso. Entonces, el greco-latino tenía esas ciertas características que lo hacen incompatible con modelos, por ejemplo, con interacciones. ¿Ok? Y aquí estoy en una interacción doble. Podríamos hablar de interacciones triples también. Pero bueno, eso, o sea, no quiero que se enfoquen, no quiero que a partir de lo que estoy diciendo ahora van a ir a estudiar puras interacciones, porque realmente analizar y entender interacciones está en su otro curso. Pero sí se vieron modelos con interacciones y también aquí a partir de datos y realidades no se pueden analizar ese tipo de modelos por situaciones. Lo que tienen que analizar ahorita es qué son esas situaciones detrás de por qué nos está permitiendo eso. ¿Ok? Y aquí lo conversamos un poco. Escriban ahí la respuesta teórica sobre ese tema, lo analizan y bueno, entreguen estas 5 preguntillas, ¿verdad? Que hemos visto hoy. Ese es el quiz último de su curso. Esta parte B la borro, no les aplica a ustedes. La corrección aquí ya quedó hecha, entonces ahorita les subo este documento que sería la versión corregida de esta práctica. Y si Dios lo permite, nos vemos el jueves. Ya les repito otra vez, el jueves van a ustedes trabajar esas 2 horas 20 con los datos facilitados por la cátedra, que son estos, no son secretos, ya incluso leímos el enunciado, ¿verdad? Entonces tendrán sus preguntas, obviamente habrán preguntas teóricas, preguntas más de desarrollo y abordando el total de los temas que hemos conversado este semestre. Si aún así tienen alguna duda que yo les pueda ayudar, con mucho gusto me avisan. Nos vemos el jueves, presencial, todos en el aula. Y las recomendaciones con la computadora, ¿verdad? Para que puedan utilizar las herramientas suficientes. De mi parte, eso sería todo. Un gusto, nos despedimos en persona el jueves. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.